Me parece que uno, en el momento que ya se sabe emprendedor, uno tiene que mirar hacia los lados, tiene que estar comprometido a no ir hacia atrás. O sea, yo no, para mí era un punto de honor no volver a emplearme, ya había tomado esa decisión y finalmente tenía que echar hacia adelante con los retos que tenía, tanto familiares como económicos. Entonces, es mejor hacer las cosas y sobre todo dices, oye, si soy emprendedor y tengo confianza en mí mismo, me he preparado, y tengo todo se vale, o sea, cualquier estrategia para seguir hacia la ruta se vale. Y eso también es siempre y cuando sea moral y éticamente correcta, pero se vale para uno conseguir sus sueños. Hola, yo soy Luis Ferrer Labarca. Y yo soy Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde cero. Los invitamos a acompañarnos en esta serie de episodios que hemos llamado Reinventándonos. En este espacio estaremos invitando a emprendedores en diferentes campos para que nos cuenten, a través de sus historias de vida, cómo se han reinventado una y otra vez. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos la esperanza de que estas historias nos inspiren a hacer todos los cambios que sean necesarios para alinearnos con nuestro propósito y entregar nuestros talentos a los otros, en pro de una mejor sociedad. Así que sin más, te invitamos a escuchar el nuevo episodio de Reinventándonos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos un día más aquí en esta serie de videos y de podcast llamados Reinventándonos con Irulu Labarca, autora del libro Emprender desde cero, y Luis Ferrer Labarca, fundador de Bitcraft. Esta serie de videos la idea es que podamos ofrecerles a ustedes las experiencias de emprendedores que se han reinventado una y otra vez en sus vidas y podamos saber un poco más de cómo lo han hecho, cuáles han sido esos obstáculos que se les han presentado y cómo han ido surfeando estos obstáculos en su vida. Entonces, bueno, ya este es nuestro segundo programa. Lo hacemos con todo el cariño del mundo para que todas las personas que estamos en ese proceso de reinventarnos puedan de alguna manera sentir que bueno, hay otras personas que lo han hecho y lo han podido hacer, lo han hecho bien y que nosotros también podemos. Así que, sin más, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Ignacio Moreno Crespín. Él es administrador de la Universidad Central de Venezuela, gerente de Outsourcing y Microsoft Manager en RKM, líder de estrategia e innovación en C&S, director de transformación en OpenMass. Actualmente él es el Chief o el CEO de Minario Innovation. Ya nos contarás un poco más, Ignacio, de qué se trata. Y él, bueno, él es mitad emprendedor, mitad consultor. Esos son como, digamos, sus dos grandes ocupaciones en términos profesionales. También es papá, pero hoy no vamos a estar hablando de ese tema. Ese tema lo dejamos para otro día, ¿no? Y es especialista en resolver problemas con el uso de la tecnología. Ha sido consultor en países como México, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Estados Unidos, Venezuela, y también pues tiene sus emprendimientos propios como es Minario, ¿no? Que es un emprendimiento propio, según entiendo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que, bueno, nos sentimos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Irulu, gracias a ustedes. Me siento muy bien, muy contento de hacer este espacio que es como un bálsamo entre tanto trabajo de cuarentena que parece contradictorio, pero la cuarentena lo pone a trabajar mucho a uno y es un bálsamo para conversar, para recordar los inicios y compartir un buen rato con ustedes y con toda la audiencia. Así es, así es. Y así comienza nuestra entrevista, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer, Ignacio, es cómo empieza tu historia como emprendedor. ¿Cómo te diste cuenta que lo tuyo era trabajar por tu cuenta? Yo sé que tú tienes una historia allí interesante de esos inicios. Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Bueno, fíjate, Irulú, que en los inicios, tal cual como lo comentas, yo creo que estuve marcado por dos eventos muy importantes. Lo primero es que, digamos, mi vida hasta los 17 años fue una vida que me preparó, porque la verdad es que yo era pues, un muchacho en Caracas y Barquisimeto, muy mimado por su mamá y su papá, no lo puedo negar. Mi papá es un hombre que siempre fue muy trabajador y bueno, tuvo la oportunidad de, aunque viene de una familia muy humilde y ser el mayor de 11 hermanos, de verdad desarrollarse muy bien económicamente. Entonces, eso me dio una oportunidad de tener una educación óptima en la niñez y en la adolescencia, pero te cuento que independientemente de eso, era muy fácil estar a la sombra de mi papá. O sea, era muy fácil que todas las cosas buenas que sucedían a tu alrededor, tus relaciones sociales, personales, etcétera, cualquiera dijera, no, es que con un papá así, pues seguramente tú eres un subproducto, ¿no? Y a mí eso nunca me dejó cómodo. O sea, te tengo que ser sincero. Y la verdad es que siempre he admirado y he aprendido mucho de mi papá, que fue una gran influencia para eso, pero digamos que siempre tuve las iniciativas de trabajar y estar presente en sus negocios, entender cómo se manejaba y ver la grandeza con la que manejaba las cosas. En esa época él tenía una distribuidora, fundó una red de distribución de pinturas, así como la Casa del Pintor en Venezuela, que se llamaba el Grupo del Color. Y bueno, la verdad es que daba gusto ver cómo se ganaba el corazón de la gente, cómo manejaba tantas circunstancias de negocio y calculaba cuánta pintura había que existir en las carreteras, etcétera. Entonces esa grandeza de manejar las cosas y todo así por volumen, eso yo aprendí mucho. Sin embargo, de nuevo, no, me dejaba incómodo, como que todo el mundo reconocía que yo a tan temprana edad era como un subproducto de papá y no me gustaba. Y de paso teníamos formas muy distintas de ver las cosas, métodos distintos de verlas, ¿no? Y fue en ese momento que a los 17 años estábamos, me acuerdo, se había comprado en un supercarro, estábamos en la autopista y él empieza a echar un sermón: hijo, tú sabes que en la vida hay que ser bueno y tal, y hay que ser un hombre de bien, una cosa. Y me dice, sí, porque imagínate, si yo llego a faltar, ustedes, ¿qué fería de ustedes? Y yo, oye, papá, pues sería muy, muy triste, pero creo que saldríamos adelante, ¿no? O sea, todos tenemos cerebro, ganas y capacidad de trabajo. Me dice, no, pero ¿cómo es posible? O sea, si yo proveo todo, yo sí, pero es que yo tengo 17 años, pues, y es el momento de que proveas, ya un ratico ya yo entro al ruedo. Y ese aceleramiento, esa discusión que para mí fue un punto de honor, yo lo miré a los ojos y le dije, mira, ¿sabes qué? No necesito ni un bolívar más de tu parte, y en esa época en Venezuela. Él se Ajá. rió, y en ese momento que yo estudiaba en la universidad, en ese momento estudiaba Derecho, me acuerdo, se me atravesó, imagínate, los sistemas de multinivel en ventas en Herbalife. Ujú. Y hace eso fue, bueno, imagínate, hace 25 años, eso estaba comenzando, y conseguí una oportunidad de simplemente, era un recurso para yo hacer plata de una forma suficientemente rápida, con unos modelos de ventas que a mí me parecían muy sencillos, y me hice el supervisor y más joven de Herbalife de ese momento. Y yo de verdad empecé a sostenerme 100% solo, y mi papá me miraba y no lo creía. Entonces, en ese momento yo entendía que yo necesitaba hacer las cosas, creer en mí mismo y hacerlas aunque tuviese las cosas fáciles a la mano. Eso marcó una pauta, porque fue la parte del orgullo donde yo empecé a creer en mí mismo. Pasaron los 17, 18, 19 años y se me topa, se me atraviesa la industria de la tecnología por mi primo Elías Crespín, quien siempre le voy a estar agradecido. Hoy en día Elías es el primer artista venezolano en exponer una obra en el Museo del Louvre, y básicamente lo hace desde la parte tecnológica. Pero bueno, en esa época Elías era un emprendedor y me invita, basado en que me ve tan entusiasmado vendiendo Herbalife y todo esto, a que yo forme parte de los negocios de tecnología, con una empresa que le estaba formando. Yo no lo pensé, yo aunque yo estudiaba Derecho, imagínate, yo dije, no me pierdo esta oportunidad de meterme en la industria tecnológica y recibir capacitaciones directas empresariales. Y fue así que comencé a trabajar. Fíjate, era un espíritu de hacer las cosas por mí mismo. Yo creo que ahí está la base del emprendedor, inicialmente en sus inicios, muchacho de 19 años que simplemente no se conforma con las cosas fáciles, si las puede hacer difíciles y retarse. Entonces, otro elemento que siempre entendí allí, que existía desde esa edad temprana, es que soy
apasionado por los retos. Me encantan los retos, me fascinan. Ahora, Aunque Ignacio, aparte, te voy a interrumpir porque has dicho cosas muy interesantes y creo que vale la pena resaltar algunas. En un hogar de 11 hijos donde lo tenías todo, donde tu papá te daba todo y no tenías para nada la necesidad de establecerte esos retos y de decir a los 17 años, yo puedo hacerlo por mi cuenta y no necesito un bolívar tuyo. Tengo esta curiosidad. ¿Tú crees que eso tú fue algo como que imitaste un patrón aprendido porque veo que tu papá era un hombre que para sacar a 11 muchachos adelante y en esas condiciones de abundancia tenía que ser una persona también de armas tomar? ¿O crees que tú naciste con eso? Es algo muy que viene como en tu ADN, que también puede ser responsabilidad de tu papá, ojo, ¿no? Pero son dos elementos distintos. ¿Cómo crees tú? Y cómo fue con tus otros hermanos? ¿También pasó algo similar? ¿Hay otros casos similares? Cuéntanos un poquito. bueno, te cuento un poco. Los 11 son unos hermanos de mi papá. O sea, él es el mayor de 11 hermanos, casi que crió a sus hermanos. Ah, yo pensé que tú No, tenías no, 10 hermanos más. no, yo tengo 4 hermanos. Ujú. Y yo soy el segundo, el mayor de los varones. Entonces, claro, siempre fui como el que había que exigirle más. Mi papá también me tuvo muy joven. Él es una persona que pues, exige y es una persona demandante en el buen sentido de la palabra. Y entonces yo tenía como esa carga adicional de demostrar siempre un plus, ¿no? Y en ese plus, cuando él mostraba las cosas, entonces yo sentía que necesitaba, porque también pues, siempre tenía un espíritu competitivo, y era una cuestión de demostrar realmente que yo podía y que no me lo tenían que dar en la boca o desmenuzado, ¿no? Yo creo que eso lo aprendí y fue la unión de dos cosas. Uno, si yo creo que mi papá no me lo hubiese puesto difícil o no me lo hubiera cobrado de las cosas que podía hacer por mí, yo quizás me hubiera relajado y las hubiera recibido mejor, pero eso tocó mi espíritu competitivo. Yo necesitaba comprobar que las cosas podía hacer y que no eran ningún regalo en muchas cosas, porque obviamente sí, había cosas que era inevitable no recibir los regalos. Y por otra parte, mi mamá, que es una persona extremadamente racional, mi mamá es una come libros, es una persona muy inteligente, de muchos argumentos, y sobre todo mi mamá siempre me cultivó lo que era no el orgullo, sino el amor propio, ¿no? Y sobre todo los méritos y el ganarse las cosas por los méritos. Y entonces yo pienso que la combinación de esas dos figuras en mi vida hicieron que tuviera esa personalidad y me dedicara a asumir los retos o a crearme retos que ni siquiera tenía por qué creármelos. Claro, claro, entiendo. Vale. Entonces, No, muy interesante. entonces fíjate, a esa edad, claro, empiezo a trabajar con el tema de tecnología. Ese fue el segundo golpe para mi papá. Mi papá se reía, me decía, tú trabajando con computadoras, porque ese era lo que me decía, deberías trabajar conmigo en mi imperio, no sé qué. O sea, era realmente una cosa, y que mientras más me lo decía, yo más huía del modelo. Y resulta ser que, bueno, las cosas empezaron a salir bien. Claro, conseguí este trabajo con mi primo. De nuevo, era muy fácil ser la sombra de mi primo también, porque él era el genio de computación y yo estaba aprendiendo en su empresa. Sin embargo, ahí aprendí mucho. Entonces fue en la época de los 19 años donde empecé a tener contacto con el mundo corporativo. Mi primer cliente fue la Electricidad de Caracas, Hirulú, y te cuento que me fui con el traje y la corbata con la que me gradué de bachiller. Fui a visitar mi primer cliente. Y bueno, la verdad me dio tanto nervios que creo que cuando yo entré a la reunión, pues me tuve que ir al baño, me sentí mal. Realmente sentía que era un ambiente muy overwhelming, muy abrumador para mí, ¿no? Pero bueno, fue una época muy interesante empezar a estar en el mundo corporativo. Ahí el espíritu emprendedor, fíjate cómo va creciendo, porque empiezo a aprender de tecnología, empiezo a aprender de una práctica que es escuchar a los clientes. O sea, en todos esos cursos con los que me inauguraron, que eran cursos corporativos para personas de negocios profesionales en el mundo de la tecnología, y que yo la estaba recibiendo a esa edad, me decían, Ignacio, escucha porque en los problemas de tu cliente están las oportunidades.
Y eso creo que ha sido parte importante de lo que ha sido mi base profesional y que, digamos, sentó las bases para todo lo que viene. Hay una historia muy interesante que viene allí. Ya llevo 2 años entonces trabajando con mi primo en una empresa y haciendo mucha experiencia. Seguí haciendo la sombra y llega un día que ese imperio que había en mi familia se cae. Ya no hay más riqueza, hubo un revés económico, mi papá tuvo pues una cantidad de problemas que se le juntaron en ese momento y la familia cae realmente en un hueco económico y yo me miré en el espejo y dije, ay, 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 ahora sí tienes que demostrar de lo que estás hecho. Ahora sí, lo que era lo que era digamos, un tema de orgullo quizás, o de espíritu competitivo, ese juego de poderes, ahora es una realidad. Ahora tienes que salir a trabajar, tienes mamá, tienes hermanas, abuelas, tías, nadie trabajaba en ese momento. Muchas de mi mamá en ese momento, que era como socia de mi papá, todo su negocio también cayó allí. Y yo me veo un día de 21 años que me entra toda la familia en casa y digo, tengo que salir a trabajar en serio, tengo que salir a ganar plata. Tengo que controlar el dinero que me tiene que entrar en el bolsillo y no puedo fallar. Y en ese momento, por si fuera poco, que existía esa sombra de mi primo también, porque, bueno, estás allí porque te está favoreciendo, me fui con mi hojita de vida, mi currículum, con mi corbatica, con 21 años, a tocar puertas en la industria tecnológica en Caracas. En algunos sitios ni me miraban, la verdad, eh, por la corta edad también. Y en una de esas voy a una empresa que me recibe, me entrevistan, me ven tan chiquito y me empiezan a hablar y yo empiezo con esa pasión a pedir la oportunidad de que me dejaran trabajar, que realmente venía con la experiencia, y me dan el chance. Y fíjate lo que viene. En esa negociación, que es una anécdota que hay una amiga que fue la que me contrató, hoy en día somos amigos, me hace una propuesta, me dice, bueno, Ignacio, como eres tan joven, te vamos a pagar este sueldo y estas comisiones. Y yo le digo, mire, yo no voy a aceptar esas condiciones. Yo voy a cobrar este salario y me vas a dar esas comisiones. Y ella me decía, pero estás loco, me estás pidiendo lo mismo que el señor que trabaja contigo, que va a trabajar contigo, que tiene 40 y tantos años y tiene 2 hijas. Y yo, sí, porque todo el dinero que ustedes me pongan en el bolsillo yo se los voy a retornar con creces. Yo vengo para acá a trabajar y hacer que ustedes ganen plata. Y me miró así indignada, casi que me tiró la puerta en la cara en ese momento. Y el gran jefe, el dueño de la empresa, que es la empresa que tú nombraste, RKM, bueno, lo que sucede es que yo recibo una llamada y me dicen, te contratamos con las condiciones que pediste. Y con los meses, Wolfgang Ploss, que es una persona que le agradeceré siempre todo lo que he podido lograr en la vida, mucho o poco, me dice, ¿sabes por qué te contraté, Ignacio? Porque negociaste. Dice, ese es el que yo necesito, le dijo. Y la de recursos humanos le decía, Jimena le decía, pero ¿cómo así? No, ese es el que yo necesito, tráelo. Yo necesito ese que va en contra de la corriente. Ese que tiene las ganas de hacerlo y que aunque tenía todas las desventajas, se atrevió y llevó el discurso correcto para hacer las cosas. Claro, mira, porque él vio esas actitudes en ti que iban a servir luego para su propio negocio. Seguramente estaba buscando un perfil de alguien capaz de negociar, ¿no? Entonces dije, bueno, ese es el que yo necesito. Pero eso parece que fue como una prueba, pues, porque te lanzaron un sueldo súper bajo como para ver quién dice que sí o quién dice que no, o quién pelea, quién no pelea. O sea, parece que lo hubiesen hecho a propósito, que te lanzaron un sueldo tan bajo y sobre todo con un argumento que no es un argumento de experiencia, sino un argumento de edad que no afecta, a final de cuentas, el trabajo que tú vas a hacer en esa compañía. Bueno, pero tú sabes que en aquella época, ya estamos hablando de varios años atrás, y en Venezuela se manejaban las cosas un poco diferentes. Entonces yo creo que ahí siempre hay un tema de que te estoy dando la oportunidad, así que no pidas mucho. ¿Qué vas a pedir si eres un chamo y te puedo pagar poco, ¿no? O sea, de alguna manera es como que me puedo, entre comillas, aprovechar de la situación y además todavía te estoy haciendo un favor porque te estoy dando el trabajo y demuéstrame primero que tú eres capaz, ¿no? Esa es un poco como la
lo que me imagino que la de recursos humanos, que es una mentalidad distinta que el dueño de la empresa. Fíjate la diferencia entre lo que recursos humanos piensa y lo que puede estar pensando y buscando el dueño de la empresa. Sí. Así es, Hirulu. Y en ese mensaje que era, bueno, vas para el cielo y vas llorando, que me atreví a perder el todo por el nada, de verdad salió muy bien. Para resumirte, la verdad es que estuve 3 años allí, estuve desde el 99, 2000, 2001, gané el reconocimiento como la persona que más hizo negocios dentro de la empresa. O sea, los niveles de motivación eran muy grandes. Y ahí sucede algo que voy hacia la experiencia, la conecto a la experiencia emprendedora, el aprendizaje. Habían unos elementos allí. Uno, el reto, digamos, la afición por estar retado y la pasión por los retos. Lo segundo, el que esos retos significasen crecimiento personal, porque una de las cosas que yo sabía que estaba pagando, digamos, en mi tiempo y en la experiencia, era poder aprender de una industria donde estaban los nuevos paradigmas. La industria tecnológica es increíble lo que se puede aprender y yo decía, tengo que pagar el precio, por así decirlo, de estar en una industria que me permita ampliar mis horizontes y hacerme aprender mucho más que en la universidad. Si te soy sincero, en esa época yo le tenía muy poca fe a la universidad, me aburría muchísimo y yo no cambiaba la oportunidad de estar atendiendo a un banco o a estar atendiendo a una gran empresa, una petrolera, por sentarme a escuchar una clase que la podía entender en internet. Inclusive claro. Te cuento que en esa época el internet era por modem casi, y las empresas son los que tenían fijo, pero en esa época casi que todos nos conectábamos por modem de telefónico, era el año 99, y básicamente eso fue otra de las cosas. Entendía que había una oportunidad detrás de eso, inclusive pagué demasiado dinero, esa plata que me gané en Herbalife era conectándome todo el tiempo en internet, porque era una necesidad de estar al frente de lo que iban a ser los nuevos paradigmas. Entonces, un elemento allí era oler las oportunidades mucho antes de que vinieran y que siempre tuve motivado y en esa época tenía esa visión muy clara. Y bueno, mira, Ignacio, y cuéntame una cosa, después de que tú trabajas en esa compañía, que sobre todo fue, me cuentas, 1999 fue durante la burbuja del .com, que sucedió acá en Estados Unidos, fue un momento de un giro tecnológico, ¿no? Después de eso, me imagino tú montaste una empresa, ¿no? Tú montaste una empresa, ¿esa empresa tú la montaste antes o después de mudarte a Colombia? ¿Y cómo sucedió ese giro? ¿Cómo te reinventaste cuando tuviste que venir a Colombia? Buen punto. Reinvención de adolescente, reinvención como empleado. Dentro de empleado me tuve que reinventar porque hay 2 elementos allí. Vendí 3 años. Después entonces me decían, oye, el negocio está en el outsourcing. Y yo decía, bueno, creemos una gerencia de outsourcing. ¿Y quién es el gerente? Entonces hay otro elemento de inversión allí. Tú veías los problemas e inventabas las soluciones en el ecosistema que tenías alrededor. Yo tenía un ecosistema empresarial y que me permitía proponer cosas. Entonces me creé el ascenso, estuve 2 años allí, se generó, la empresa creció muchísimo y de ahí en adelante vuelvo y se va el proveedor tecnológico más importante y había que reinventarse de nuevo. Entonces se nos ocurre ir al competidor y hacernos el mejor del competidor, ya que el proveedor de nosotros se había ido de Venezuela. Entonces, ¿y quién hace esa transformación? Entonces ese proveedor fue Microsoft y me jalan a mí del cuello y me meten en las oficinas de Microsoft Consulting y de nuevo a aprender y a reinventar ahora la empresa. Entonces ese es como el campo de entrenamiento. Voy a lo personal, me caso y en esa época pues ya tendría 26 años y ya había fundado la gerencia, ya estaba allí, me sentía muy bien, me caso y cuando me caso ahí empiezan las cosas a salir de control porque digamos todo venía siendo muy predecible y ahí entendí que hay muchas cosas que tú no puedes controlar y también te tienes que reinventar. Y mi primer hijo llega a los 10 meses de casado. 9.5 meses de casado. Yo no, la verdad, era más rápido de lo que esperábamos, pero bienvenidos a nuestros hijos, es una belleza, me enamoro del proceso de ser padre. Y a los 20 meses me llega mi segundo hijo. Entonces, en ese momento ya empiezo a ver 2 cosas y digo que la empresa que es la que estoy la venden y a donde la van a vender, pues no me ofrecen
mayor beneficio porque ya no quieren vender nuestros servicios de altísimo valor agregado que yo me había encargado de generar, sino que querían vender computadores o cualquier cosa. Y yo dije, mi tiempo salió de allí. Y segundo, que me entendí que no era mi empresa, porque tuve un pequeño detalle allí y yo decía, pero si aquí es donde yo he crecido, yo quiero seguir siendo, quiero ser socio de esta empresa. Y me miraron una vez unos encargados, me dijeron, no, esta no es tu empresa. Y en ese momento fue para mí un shot, y yo digo, ciertamente estoy sembrando en patio ajeno. Entonces, frente a la presión de aumentar mi nivel de vida o retos más bien, porque yo estaba muy bien en esa época, mis hijos y todo el tema, yo dije, bueno, voy a empezar voy a lanzarme a ser emprendedor. Y me voy a lanzar con una industria que no conozco, o sea, dentro de la tecnología, con unas líneas de negocios que no había explorado. Me lanzo y me lanzo como freelance, la verdad, buscando crear una empresa. Y ahí empecé a ver lo duro que era trabajar solo, trabajar sin un equipo, trabajar sin capital. Me empiezo a descapitalizar a una velocidad enorme y digo, bueno, yo digamos que tenía unos méritos, pero esto es un tema de trabajo en equipo. Y ahí entendí, pum, del emprendedor, que el trabajo en el emprendedor es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, reacciono. Y que es muy distinto, fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque a pesar de que tú tengas cualidades gerenciales excelentes, una creatividad y una capacidad de captar las necesidades del mercado que evidentemente las tenías, no es lo mismo que emprender, ¿no? Entonces, ya cuando la carga va sobre tus hombros de todo, o sea, de la economía de la empresa, de pagar los sueldos, y además que el emprendedor cuando empieza absolutamente solo, como tú dices, y es el todedo, entonces ya deja de hacer solamente lo que le gusta y ahora se tienen que encargar de absolutamente todo. Y wow, ahí entra la primera complejidad de ser emprendedor. Entonces, como tú dices, bueno, ya me di cuenta que para poder hacerlo no podía hacerlo solo, necesito un equipo, ¿no? Y qué diferencias básicamente tú encontraste entre la experiencia de ser un gerente, por muy exitoso que fuiste, a ser un emprendedor? Gracias por la pregunta. Mira, la diferencia es que definitivamente la imagen es muy importante. O sea, la gente cuando te recibe, te compra y te da la confianza como emprendedor, o cuando te lo dio como gerente, realmente se la está dando a un grupo, a un equipo de trabajo. La imagen, el track record son muy importantes y hay que entender que el emprendedor no cuenta con nada de eso. Y tiene muchas restricciones, son evaluadas una cantidad de cosas que tú no te imaginabas, nunca le habían preguntado, qué pasa si quiebran, qué pasa si... un tema de desconfianza generalmente que aparece de la nada y que no es un tema personal, es un tema del entorno con el que te estás moviendo, que es un entorno que está comenzando desde cero. Y eso es bastante difícil. Y entonces, fíjate, una de las lecciones del emprendedor, me olía que tenía que tener un plan B y monté, fíjate, un negocio de heladerías, una cosa que la hice como un juguete, la verdad, Irulú. Y cuando comienza ese proceso de ser emprendedor y de entender que la cosa no era tan fácil y de no lograr nada de lo que estaba acostumbrado, empiezo a vivir de un negocio que era simplemente como para hacer mercado, empiezo a vivir de ese negocio. Entonces, lección del emprendedor, siempre hay que tener un plan B y siempre hay que tener un plan C, porque si no es muy difícil, la presión de tener que ir a hacer mercado sin tener una fuente de ingreso es muy cruel, es muy dura. Pero fíjate, un plan A, tú estás diciendo algo muy interesante, que es un plan A, un plan B, un plan C, pero simultáneos. O sea, no es que si no me da, empiezo otra cosa. Pues tú estás diciendo algo que es súper importante, o sea, diversificar tus ingresos para de alguna manera disminuir tus riesgos en el sentido de que, bueno, si esta no me da, pues esta me da para sobrevivir mientras la otra arranca, y eso también implica un reto muchísimo más grande, porque cuando tú tienes que dedicarte a dos negocios que además son totalmente distintos, una heladería y un negocio tecnológico, es como que te tienes que dividir en dos. Entonces ya el proceso de emprendimiento, que es tan complejo, se multiplica por dos y requiere mucho más, bueno, además de tiempo y esfuerzo, también te consume, yo creo que uno de los grandes recursos que tenemos los emprendedores,
bueno, el tiempo, pero me refiero es a la capacidad de toma de decisiones, que además desgasta muchísimo, ¿no? Entonces tú te vas a estar dividiendo en dos ideas, cómo hago que esta funcione, cómo hago que esta funcione. Entonces, ¿cómo fue ese reto? Porque yo creo que la mayoría de los emprendedores, cuando piensan en emprender, no hacen esa doble fórmula simultánea, sino que dicen, bueno, yo me lanzo a esto y no es un error, porque es lo más común que ocurre, pero suele pasar que entonces nos empezamos a comer los ahorros, y si ese plan A no funciona, bueno, llega un momento que lo tenemos que dejar botado, volver a ser empleados y todo eso. Entonces, mira qué interesante eso que tú hiciste, que es decir, bueno, me meto dos cosas y de una vivo y sigo con mi sueño, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Y bueno, te cuento que tal cual fue así. Yo pienso que el elemento para el emprendedor crítico allí fue la humildad. La humildad de haber sido un gerente, de salir a buscar capital para la nueva empresa con corbata y traje en Caracas y tener que pasar en la tarde a vaciar una máquina de helados llena de manteca porque ahí tenías que sacar la caja con la que ibas a comprar los pañales. Realmente es una situación de mucha humildad, de mucha entereza, de autoconfianza, y que yo pienso que es importantísima para mí, por lo menos, haberla pasado, porque te amplía la zona de confort. Y esa ampliación de la zona de confort me preparó para muchos retos que vendrían más adelante. Entonces, me parece que uno, en el momento que ya se sabe emprendedor, uno tiene que mirar hacia los lados, tiene que estar comprometido a no ir hacia atrás. O sea, yo no, para mí era un punto de honor no volver a emplearme. Ya había tomado esa decisión. Y finalmente tenía que echar hacia adelante con los retos que tenía, tanto familiares como económicos. Entonces, es mejor hacer las cosas y sobre todo dices, oye, si soy emprendedor y tengo confianza en mí mismo, me he preparado y tengo todo se vale. O sea, cualquier estrategia para seguir hacia la ruta se vale. Y eso también es siempre y cuando sea moral y éticamente correcta, pero se vale para uno conseguir sus sueños, así es. Mire, Ignacio, nos queda poco tiempo y yo quiero que nos cuentes cómo fue ese paso de venirte a Colombia y volverte a reinventar en Colombia. Listo. Ahí te nombro rápidamente, termino las heladerías, consigo y monto una empresa en Venezuela, ya consigo los capitales, monto empresa, ya las cosas empiezan a avanzar, empieza a hacer todo hacia adelante y finalmente se concreta el sueño. Yo me vengo a Colombia de vacaciones hace 10 años, con mis hijos, mi familia, y viene una variable que yo no controlaba, y es que en 2009 a 2010 Chávez se vuelve loco y espanta a todo lo que los empresarios, por las medidas que puso en enero de ese 2010, y bueno, yo la verdad que no controlaba que la mamá de mis hijos, que es colombiana, dijera que se iba a quedar en Colombia y que mis hijos no regresaban de esas vacaciones a Venezuela. Fue algo difícil, fue algo que yo, como muchas cosas hoy en día, no ves venir, y pues eso fue a título personal, yo no lo vi venir, y estuve en la disyuntiva de escoger entre mis hijos y seguir desarrollándome como lo estaba haciendo en Venezuela, donde tenía velocidad y altura. Pues no lo dudé y decidí venir a Colombia sin haberlo planificado siquiera, por el mismo afán de no perder a mis hijos y a mi familia. Bueno, ahí hay cualquier cantidad de cosas. La gente preguntará, ¿cómo así? ¿Cómo sucede? Sí, obviamente habían tenía poco control en las decisiones en ese momento maritales, y bueno, eso no es casual que después, a los pocos meses, ya estuviera divorciado, estando aquí en Colombia, pero me vi en la necesidad de comenzar desde cero. Entonces, ahí, ¿qué hubo? Hubo un país que no conocía, no tenía cédula, no tenía nada, no conocía el entorno, había dejado, fíjate de nuevo, mis credenciales y el track record atrás. Llegas como un recién llegado y la gente te dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted viene de dónde? Y finalmente estuve haciendo búsquedas de oportunidades de negocio con la misma práctica que siempre tuve. Visité muchas empresas y en Colombia no se me daba un empleo. Eso fue desde marzo del 2010, abril, mayo, tenía 3, 4, 5 meses, porque desde que me había venido de vacaciones estaba buscando negocios, tenía 5 meses sin ingresos en Colombia. Y yo decía, y de nuevo un proceso de descapitalización, y dije, esto tengo que cambiar. De nuevo, ahí, ¿a qué recurres tú? A tus herramientas de emprendedor. Sal de tu zona de confort. Me tardó 48 horas en buscar un proyecto en Chile, y finalmente dejar muchas
propuestas de negocio sembradas aquí en Colombia. De nuevo, la estrategia de sembrar en todas partes y tratar de recoger lo antes posible. Efectivamente, me fui a Chile, donde poco tiempo conseguí plata, proyecto y pasaje. Y fíjate, viviendo en Colombia, mi primer trabajo en el extranjero es Chile. Y me toca regresar, Irulú y Luis Eduardo, me toca después de 2 meses. Cuando estoy, de hecho, en el vuelo, me confirman que tengo el primer proyecto como consultor, que yo no había sido consultor directamente, pero ya me estaba lanzando a ser consultor como forma de ampliar mi mercado, y me contratan la estrategia tecnológica en la Universidad CES, desarrollar la estrategia de transformación tecnológica en la universidad. Le dije que me esperaran porque iba a Chile y regresaba. Entonces, claro, volví a tener un momento de 6 meses muy duros. En esa época la decisión del divorcio estaba casi tomada. Me voy a Chile a trabajar, mis hijos lejos, digo, uy, esto me puede salir muy mal, puedo perder a mi familia, puede ser que genere ingresos en el país donde no están mis hijos, muy duro, pero tenía que arriesgarme. Y de nuevo la bandera era: amplía tu zona de confort, prepárate para hacer algo que sea diferenciador en el mercado, o sea, siempre, digamos, llevando mi portafolio de cosas que tenía que ser innovadoras y que tienen que ofrecer algo que agregara valor a la sociedad donde llegas. Y finalmente regresar a Colombia, donde sí, allí comencé como consultor y ya empecé a desarrollarme. Dentro del mismo proceso como consultor, la misma gente de la universidad, alguien de la universidad me generó el acta constitutiva de la empresa OpenMass en 2011, y bueno, comienzo a aventurarme a hacer implantaciones de tecnológicas y asesorías tecnológicas en Colombia, y las cosas empezaron a caminar bien, digamos hasta 2014, 2015, ¿no? Entonces fíjate que ahí hubo un proceso, el proceso de Colombia realmente, te lo resumo por el tema de tiempo, pero fue un proceso que tuve que echar mano de todas las bases. La base de reinvención, ampliar la zona de confort, saberte ganar el cariño y la confianza de la gente, escuchar a los clientes en el entendido de que los clientes son universales, y tener algo suficientemente competitivo para que dijeran, el que llega tiene algo que ni en Chile ni en Colombia lo tiene, y que era una cantidad de soluciones tecnológicas que traía bajo el brazo y que gracias a Dios me permitieron salir a flote. O sea que todo lo que aprendiste allá lo usaste acá. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de Chile? O sea, en Chile tú fuiste también como para hacer consultoría. ¿Eran proyectos que tú ibas a Chile y regresabas a Colombia, o eran proyectos en los que tenías que quedarte en Chile para eso? Porque tú dices que tus clientes estaban allá, ¿tú qué hacías? ¿Viajabas? Bueno, sí, efectivamente, cuando sale un proyecto en Chile, en ese momento se requirió que yo viajara. Era un proyecto incluso donde de nuevo tuve que sacar la humildad. Tenía que ser un proyecto tecnológico donde tenía que hacer la parte desde lo más técnico, pero obviamente se necesitaba un liderazgo arriba también. Y yo hice todos los roles. O sea, yo me fui disfrazado de técnico, y fui a implantar una distribución de medicinas en la 6ª región de O'Higgins, en Chile, para 100 y pico de hospitales. Y la verdad es que el cliente no se lo imaginaba. Decía, oye, me llegó alguien aquí que me definió desde la estrategia, me hizo la gestión del cambio y todo, y finalmente implantó un sistema. Entonces, sí me tocó ir. En esa época el teletrabajo no era tan bien visto, o por lo menos no era tan natural, y me tocó después regresar. Fue una experiencia espectacular. Eso estaba pensando, porque en ese momento pues la gente no usaba Skype tanto, o sea, existía, pero no se manejaba así como en la parte profesional. Entonces, lo que me lleva a que tú todavía haces consultoría hoy en día, ¿no? ¿Cómo ha afectado la cuarentena y cómo has tenido que cambiar a hacer teletrabajo? Que me imagino que te has movido en esa área. ¿Cómo te ha impactado? Bueno, mira, la verdad es que desde esa época, salvo cuando tenía que hacer proyectos con los clientes, yo me he dedicado a trabajar 100% online. O sea, yo estaba esperando esta época 100% online. De hecho, te digo que he trabajado muchos años sentado en un café. Para mí es un método de trabajo que he perfeccionado. He trabajado en los Starbucks de casi todos los países de Latinoamérica. He hecho negocios allí, y el en balance... en el McDonald's de Oviedo, esa es tu oficina favorita. Es increíble, y yo siempre he dicho que esta es la oficina más barata que tienen las ciudades. La gente me dice, gastas demasiado en café. Yo no, es la oficina más barata que tengo, hago networking, veo gente, me distraigo también, porque pues, estar encerrado en 4 paredes puede ser algo difícil. Conozco personas y trabajo. Entonces, yo ese modelo realmente lo tenía muy manejado desde hace ya casi 10 años.
Entonces ahorita en la cuarentena, Luis Eduardo, la verdad es que para mí es un momento satisfactorio dentro de lo desafortunado que está siendo para el mundo. Te puedo decir que yo, o sea, me da un orgullo, y te lo digo con toda la apertura, decir, tenía razón hace 20 años. La gente me decía que no tenía que trabajar con computadoras, se me pasaron negocios de todo tipo para desviarme del mundo tecnológico, me pasaron y me decían que yo porque estaba aquí, que porque había migrado a Colombia, que porque no me metía en otro negocio, que porque no trabajaba con mi papá, que porque había dejado a mi primo. O sea, eran tantas las presiones que yo tuve para estar fuera del mundo tecnológico, que porque trabajaba en línea, no tenía oficina, etcétera. Y cuando veo esto en el cual tengo que trabajar online, digo, tenía razón. O sea, gracias a Dios por darme esas convicciones, esa terquedad de haber sembrado en esta industria. Entonces, Bueno, tu pasión, ¿no? Yo creo que la pasión si la escuchamos, es nuestra mejor guía de qué hacer y hacia dónde ir. Y eso se nota que te apasiona. así es, sí, Lulú. Y bueno, te puedo contar que ahorita la verdad es que a veces extraño trabajar en el café, que me sirvan el café y no hacérmelo yo, que no lo hago tan bien. Eh, pero pero es muy reconfortante. ¿Qué sucede? El COVID-19 es un acelerador que todo aquello que podía hacer está haciendo. Todas las empresas, cuando hace esa época que te cuento, yo tenía que casi convencer a los clientes de que utilizar tecnología podría ser positivo. Hoy en día no hay ningún negocio que no sea tecnológico y ahí saco un mensaje para los emprendedores. No hay emprendimiento hoy en día que no sea tecnológico y si lo hay es muy pequeño. Entonces, Y si lo tienes, y si tienes un emprendimiento que no es tecnológico, tienes que sumarle algo de tecnología, aunque sea muy pequeñito, o sea, muy y, pequeñito, o sea, por lo menos envíos, pedidos, o Sí. sea, aunque no sea tecnológico, tienes que de Y, alguna manera meter y, tecnología. y no solo eso, sino que hoy en día las decisiones se hacen basadas en datos tecnológicos. No, o sea, muchas de las herramientas tecnológicas que se utilizan en compañías que no tienen nada que ver con tecnología son solamente para la toma de decisiones. Entonces, cuando tú estabas contando que tu papá tenía el negocio de pintura y que él tenía que decidir a dónde mandaba pintura y cuánta pintura mandaba y cosas así, hoy en día eso son cosas que, claro, hay alguien que las decide, pero las deciden basadas en bastante información. Entonces, tú tienes herramientas que te dicen, bueno, en promedio tú usualmente mandas tanta pintura a esta parte del país. Y entonces tú dices, ah, bueno, vamos a hacer eso porque los datos que estamos leyendo nos indican que tenemos que hacer eso. Entonces, hoy en día, la gente que no utiliza tecnología para la toma de decisiones, la dejan botada porque todos están tomando mejores decisiones de que los acuerdo. llevan a tomar un pedazo más grande del mercado que los que no lo están haciendo ¿No? todavía. Y sobre todo en un momento donde el mercado está cambiando absolutamente y tienes que estar muy claro de cuáles son los negocios que están perdiendo fuerza y los que están ganando fuerza. Entonces Sí. necesitas esa información. ¿Tú querías decir algo, Ignacio? Y incluso, además de las decisiones, Luis Eduardo, la colaboración. Es decir, todo Ujú. lo que sucede entre personas hoy en día tiene que estar plasmado en una ventana. Y lo hacemos todo el día con el WhatsApp. De hecho, yo no salgo a comprar algo al supermercado si mis hijos no me escriben la lista de lo que hace falta en la casa en algún medio electrónico para llevármelo. Y cuando lo ves a nivel empresarial, todas las cadenas de suministro, la colaboración entre las personas, los roles, el performance de si está haciendo bien el trabajo o no lo está haciendo bien, la toma de Ujú. decisiones se está basada en una base de datos y en un sistema. Y Sí. si no lo está en juego la supervivencia del negocio, porque eso Sí. dependerá que se expanda o que se termine de contraer. Ujú. Así es. Entonces, digamos que contestando concretamente a la pregunta, estoy en un momento mágico, estoy en un momento en el que estoy aprovechando esta ola para hacer todos los emprendimientos que pueda. Ya aprendí que con tecnología se puede uno meter en toda la cadena de valor. Hoy en día pues tengo una empresa que hace trazabilidad de oro, que quiere decir que le sacamos el pedigrí a los minerales y podemos saber cuando los compradores de bancos centrales quieren saber de dónde viene el oro, la información desde qué minero artesanal, en qué zona de Sudamérica salió, qué gramo de esa barra de oro la podemos nosotros revelar. Y eso agrega mucho valor a esa industria, pero es un ejemplo de cómo con la tecnología te puedes meter en cualquier industria.
Entonces, hoy precisamente me llamaba una persona de consumo masivo de una multinacional enorme que querían hacer un modelo de distribución en línea utilizando plataformas tecnológicas para el nuevo modelo de distribución de su producto a nivel latinoamericano. Y hay un elemento que inclusive siento que tenía la obligación de hacer, y fue que cuando comenzó hace 90 días el confinamiento, me senté en la computadora y desarrollé una plataforma junto con una doctora venezolana aquí en Medellín para presentar las bases que pudieran gestionar el ciclo de vida de las ayudas. Que dije, oye, la economía se va a parar. Mucha gente, sobre todo los venezolanos migrantes, están pasándola mal. Yo he pasado por las vulnerabilidades de los venezolanos migrantes y mucha gente la va a pasar peor con el COVID, así que mejor hacemos una plataforma que permita saber dónde están las personas, soliciten las ayudas, cuantificarlas y entregarlas. Se llama Corona Ayuda, es un proyecto que lanzamos hace como más o menos un mes y medio, 2 meses, y recientemente fue adoptado por la Embajada de Venezuela en Panamá como el modelo de gestión de la embajada para los venezolanos vulnerables que están en esa región. También estamos en contacto con la embajada aquí en Colombia y bueno, ha sido realmente un aporte para que esa parte del COVID, que no solo es productividad y capital, sino que mucha gente que no se está montando en la ola y son buenas personas, buenos trabajadores, necesitan ayuda médica, servicios de salud, alimentos, médica, orientación, denuncias, vulneración de derechos, etcétera, puedan tener una plataforma de cómo gestionar todo eso y podamos meter también a los voluntarios. Qué bueno, me parece súper bueno y a eso hay que darle más difusión, así que ya mi cabeza está empezando a pensar qué contactos tocar para llevar eso a otros países. Ignacio, ya para finalizar, porque bueno, nos hemos superpasado el tiempo, pero ha sido, ha valido la pena. Te voy a hacer 2 preguntas para cerrar. Me gustaría que me dijeras cuáles tres características que tú crees que han sido fundamentales en tu vida para llegar a donde has llegado en tu carrera, y qué le dirías a las personas que en este momento están pasando por circunstancias, bueno, que todos sabemos que han sido súper complejas con este COVID y están pensando en la posibilidad de emprender. Gracias. Bueno, mira, yo pienso que lo primero es de los elementos que a mí han sido críticos, ha sido el recibir y abrazar la tecnología con todo el amor del mundo. Es decir, jamás he tenido un respeto por la tecnología y lo que se puede hacer por ella en cualquier modelo de negocio, que creo que eso era una opción hace poco y hoy en día es una necesidad. Cualquiera que esté pensando en emprender, por favor, hágalo abrazando a la tecnología, quiten los miedos. La tecnología está hecha para personas, para empresarios, para tomadores de decisiones, y hagan equipos de trabajo. Si tienen una persona que conozca de programación, consultoría tecnológica, etcétera, agárrenlo y no lo suelten. Y no lo suelten porque en ellos está el futuro de su negocio y su desarrollo. Entonces yo pienso que es lo primero que yo le diría a las personas que quieren ser emprendedores y que gracias a Dios a mí me ha salvado, me ha permitido salir airoso, pero no ileso. Es una frase que siempre tengo. Tú le estás diciendo a la gente que te agarren y que no te dejen ir. Les estás diciendo, pues, mira, contáctame. Pues mira, la verdad es que no vas a dar abasto. O sea, te digo que estoy full. Ahora mi problema es cómo replico las capacidades que hay en un equipo de trabajo que permitan habilitar oportunidades de negocio para toda la gente que está llegando. Es un momento muy interesante, la verdad. Entonces, sí, por ahí va la cosa. ¿Qué le dirías a los emprendedores, ya para terminar? A las personas que están indecisas, están en este momento diciendo, bueno, me quedé sin trabajo, pero yo creo que muchos me quedé sin trabajo y me salí de mi zona de confort, o me sacaron de mi zona de confort, y algunos ya tenían como esa intención, pero no lo habían puesto en práctica, y hoy ahora están diciendo, bueno, ¿será que ese es mi momento? Ayer oía unas noticias donde hablaban así como proyecciones del futuro, y decía que el crecimiento económico ya no va a estar no va a ser directamente proporcional al empleo. O sea,
va a seguir creciendo la economía porque va a haber mucha sustitución de mano de obra por tecnología, pero no necesariamente eso implica que va a aumentar el empleo. O sea, ¿qué va a hacer toda esa gente? Pues muchos van a tener que buscar un recurso como emprender. Puede ser un autoemprendimiento, independiente, puede ser una empresa. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que se lo están planteando en este momento? Mira, yo les diría que buscaran algo en lo que sean realmente buenos, en los que ellos tengan un talento, que se sientan, que lo llevan en el corazón y en su pasión, y que ese talento busquen el equipo y la asesoría y las respuestas de cómo canalizarlo en un modelo digital, con una propiedad muy particular y que no salgan a vender el talado, que salgan a hacer el hueco en la pared, que salgan a construir la casa llave en mano, que salgan a traer productos que sean consumibles directamente por la audiencia, porque hoy en día todos estamos en chanclas en las casas y necesitamos las cosas hechas en el menor tiempo posible. Se busquen esa pasión, conéctenla con un modelo digital y láncese al ruedo, porque no tienen mucho que perder si no lo hacen. No, ni siquiera les voy a decir lo que tienen que ganar. Tienen mucho que perder que no lo hacen y tienen mucho más que ganar, obviamente, si lo hacen en un momento tan importante como este. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. De verdad que creo que ha sido 50 minutos muy valiosos, que no parece que han pasado, pero sí. Y de verdad que, bueno, nos encanta que nos hayas acompañado y estoy convencida de que esto es una historia que puede motivar a mucha gente y además no solamente motivarlo, sino sacar muchos tips muy interesantes de lo que ha sido tu experiencia. Luis Eduardo, no sé si quieres agregar algo. Sí, quería comentar sobre lo que dijiste de tomar algo que sea en lo que tengas un talento. Me parece que eso es algo que es súper difícil de darse cuenta que es en eso que tienes un talento y empezar a utilizarlo. Mucha gente no se da cuenta. Y algo que yo empecé a hacer, no necesariamente para saber en cuáles son mis talentos, sino para saber qué son las cosas que me gustan hacer. Tengo un librito pequeño en el que cada vez que yo hago algo que me proporciona felicidad, lo escribo. Entonces digo, esto es algo que me gusta hacer. Se puede hacer algo exactamente igual, pero con talentos. Cada vez que estás haciendo algo que sientes como que, wow, soy muy bueno en esto, y no me había dado cuenta, lo escribes en el librito. O estás haciendo tal cosa, estás jugando un videojuego y ganaste, soy bueno en este videojuego. O sea, cualquier cosa, no tiene que ser profesional, no tiene que ser específica, no tiene que ser algo que te vaya a echar para adelante, sino cualquier cosa. Y te va ayudando creativamente, pero también te va ayudando a darte cuenta de esas cosas que no sabías que eran un talento. Y después puedes agarrar y leer sobre tus notas y ver como que, qué cosas acá puedo montar una empresa basada en eso. Me encanta lo que te agrego un pequeño tipcito. La gente, eso que conectas que te gusta, la gente te va a pagar no por lo que sabes, sino cómo conectas eso con algo que le soluciona un problema al otro. Si conectamos nuestros talentos con el tener al cliente siempre claro y la audiencia y el público de qué lo voy a solucionar yo con mi talento, ahí es donde está la magia y ahí es donde hay que conectar todo. Sí, yo le voy a agregar un tip también a lo que Luis Eduardo acaba de decir y es que a veces los talentos no son tan naturales que no los podemos ver. Entonces, algo bueno es preguntarle a los demás, mira, ¿tú para qué ves que yo soy bueno? Entonces, esa gente que te conoce te puede ayudar mucho a descubrir esos talentos que quizá tú para ti no, pues, normal, no es normal, no todo el mundo lo hace tan bien como tú. Entonces, creo que ese también puede ser una ayuda. Y si hay una fórmula que la coloqué en mi página web porque me ha estado rondando mucho, que es que mi propósito, y también está relacionado mi propósito con mi éxito, tiene que ver con mi pasión, con mis talentos y lo que acaba de decir Ignacio, y el mercado. El mercado es muy importante, o sea, si logro conectar esas necesidades del mercado con mi pasión y con mi talento, wow, o sea, y ese es el gran mensaje que quiero dejar para finalizar este video, porque en este momento de transformación que estamos viviendo, en este momento de reinvención que estamos viviendo, esa es la fórmula mágica que tenemos que encontrar. Así que, bueno, a todos los que nos acompañan el día de hoy, un gran y fuerte abrazo y los invitamos a seguir en nuestros próximos vídeos y podcasts de Reinventándonos. Hasta luego. Gracias. Chao.
tecnología